al final vamos a tener razón y la cosa está todavía mucho menos clara de lo que venimos barruntando en los últimos días. En política como en la vida hay que atender a las señales. Una de las últimas señales, y no menor, porque aunque los medios de comunicación no hagamos política, pero somos, al fin y al cabo, como correas de transmisión, entre, en este caso, la política y los políticos y la sociedad, todos ustedes, que son los que nos dispensan con su atención diariamente, somos, digo, actores políticos. Creo que fue ayer, doña Ángeles Barceló, le pegó una mano a Carlos Puigdemont, como yo hacía tiempo que no escuchaba, que escuché la grabación por la tarde. Porque evidentemente a esas horas pues no la puedo escuchar en directo por razones obvias. Porque además, si escuchara a doña Ángeles, no podría escuchar a Federico, no podría escuchar a Carlos Alsina y no podría escuchar al maestro Herrera. Gobernar es elegir. Y uno pues tiene que recibir todos los canales de información que le sea posible, pero todos, pues es imposible. Y escuché, digo, la grabación por la tarde, le pegó un repaso a Puigdemont y eran ustedes, y a nosotros, ¿qué diablos nos importa lo que diga la Barcelona cadena SER? Pues tiene usted razón. 0 no, menos 50. Importa porque la cadena SER, al igual que el diario Arriba, son los órganos oficiales de prensa y propaganda del régimen. Y sí, porque estas cosas no se improvisan. Si ayer le pega un repaso a la Barceló a Pucci, de padre y muy señor mío, es porque alguien en un despacho más arriba ha decidido que así sea y le ha ordenado a doña Ángeles, que para eso lo cobra y lo cobra bien, que así sea. No solamente eso, sino que normalmente los políticos, cuando un periodista les insulta, no era el caso tampoco, pero les propina un editorial como el que le propinó ayer Barceló al loco al tarao de Waterloo, pues no suelen responder, porque un periodista es un periodista, un político es un político y una vaca es una vaca. Pero Puigdemont respondió, y respondió además muy desabridamente. Ya no recuerdo cómo les llamó varias cosas a los de la cadena SER, y desde luego ninguna de ellas bonita. Hay lío, hay mucho lío. Y nuestras fuentes, nuestros topillos, nuestros ratoncitos en Moncloa, despachos que no están muy lejos del tuyo, figura. Yo no soy nadie, seguramente, y además espero que así sea mejor, ¿no? Porque así dormimos todos mejor. No me vas a escuchar, pero harías bien en rastrear lo que tienes alrededor, porque cada vez tienes más fugas de información. Roma no paga traidores. Y este es un país de Judas. Me dicen mis topillos, o nuestros topillos en Moncloa, que vuelve a estar muy nervioso, muy nervioso. Se le acaba el tiempo, a pesar de que su empleada, su delegada en el gobierno, en la carrera de San Jerónimo, intente, mantener durante todos los días que le sea posible el Congreso bloqueado, la investidura sin fecha, impidiendo, por cierto, o comiéndose el tiempo de, si fracasa el figura, como podría fracasar en la investidura a la que tiene que someterse, a la confianza de la Cámara a la que tiene que someterse antes del 27 de noviembre, comiéndose el tiempo legal para que pudiera otra vez recaer el encargo en Alberto Núñez Feijóo, porque a lo mejor de aquí a 2 semanas Feijóo sí podría tener los apoyos necesarios. Es una prostitución ya tan grande, es una inmoralidad tan grande el uso que están haciendo de la propia Constitución, a la que están prostituyendo al servicio de sus intereses y, por supuesto, del manejo de los tiempos políticos y del manejo de las herramientas de las que les dota la legalidad vigente, que son amplias y generosas, porque para eso uno es presidente del Gobierno en funciones, para eso la otra es la tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados, pero no son dictadores. Decía esta mañana un comentarista, y lo hago mío, y lo hemos repetido hasta la saciedad, pero es pertinente seguirlo repitiendo hasta que cale, que en Venezuela, en la Cuba castrista, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, ahí tienen ustedes los últimos fenómenos, el señor Petro, el señor Boric, en Ecuador han visto la luz y han visto la libertad, pero también durante muchos años la tuvieron opacada, la luz del sol. También decían, Bolivia, creo que ya lo he dicho, Bolivia, también decían que allí a ellos nunca les podría pasar el trasunto por la puerta de atrás y sin que el pueblo se dé cuenta,
o dándose cuenta le dé igual, porque esté lleno de millones de estómagos agradecidos, de una democracia a una dictadura. Nos están dando un golpe de Estado. Y lo peor es que hay 7.700.000 votantes de este manguán a los que le sigue dando igual. Nuestra única confianza es que, como está en manos, además de un delincuente, de un loco, al final el loco le haga un corte de mangas. Y atendiendo a las últimas señales que estamos recibiendo, no sería nada improbable. Arrancamos ya esta última retaguardia de la semana. Viernes ya, ¿a qué estamos hoy? Déjenme ustedes pensar. 27 de octubre de 2023. Se nos ha ido ya, se nos ha esfumado el mes de octubre. Y tengo yo mucho gusto en saludar, y además le agradezco mucho que se haya acercado a los estudios de Periodista Digital, a un gran amigo de un servidor de ustedes y a un gran amigo de la familia, sin entrar en detalles, que es José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. En unos tiempos en los que todo el mundo opina de la amnistía, opina de derecho constitucional, cualquier manguán en cualquier bar o en cualquier espacio público te da una clase, por supuesto, de lo que debe hacer o lo que no debe hacer el figura, o de cómo debe de renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Pues hombre, para un periodista y para alguien que tiene la responsabilidad cada día de, bueno, pues hacer un programa o dos, elaborar un par de formatos que tengan cierto interés y que a la vez, bueno, pues sirvan para sentar algunas ideas con claridad y en fin, pues orientar un poco el desorientado debate público. Es una satisfacción tener a un sabio como Vera. Le saludo a usted, don José Manuel, y le agradezco muchísimo el que se haya acercado a los estudios de Periodista Digital. José Manuel Vera es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene también experiencia política, pero en eso entraremos después, si él quiere, pero me interesa sobre todo fijar los aspectos técnicos del debate. Y por tanto, José Manuel, pues empiezo de una forma muy simple. ¿Qué diablos es esto de la amnistía? Pues la amnistía, desde el punto de vista, casi mando al titular desde el principio, ¿no? La amnistía, desde el punto de vista de la ética política, es un error. Desde el punto de vista político concreto, actual, al día de hoy, es un atentado contra la transición política española y es una figura absolutamente inconstitucional en España. Podemos ir por partes, si te parece. Tajantemente es anticonstitucional, inconstitucional. Inconstitucional. ¿Por qué? Yo digo que es inconstitucional, lo tiene que declarar el Tribunal Constitucional, pero que es anticonstitucional suena como mucho mejor por una razón de que se observa como mucho más contundente. Vamos a ver, vamos por partes. ¿La amnistía qué significa? La amnistía significa que en determinado momento lo que era delito deja de ser delito y que por tanto el Estado le dice a esas personas que estaban cometiendo determinadas actividades, les pide perdón y les dice no hay tal delito. Por tanto, no hay tal delito y no hay tal pena. ¿Cuándo se utilizan las amnistías? Sobre todo cuando hay un tránsito de un sistema dictatorial a un sistema democrático. ¿Por qué? Porque antes en España era delito abandonar a tu marido o a tu mujer o convivir con otra señora, y cuando se pasa a un sistema democrático se separa lo que puede ser pecado, que diría la Iglesia Católica, de lo que es delito porque atenta contra la convivencia real en la sociedad. Por tanto, paso de transición desde un sistema dictatorial a un sistema democrático. Ahí está la amnistía. ¿Se aprobó una amnistía en España? Sí, la del año 77. ¿Sigue en vigor? Sí. ¿Ha habido algún problema de constitucionalidad respecto a la misma? No. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se realiza antes de que se hubiera aprobado la Constitución. Diferente de la amnistía son los indultos, que es lo que ha ocurrido con una serie de señores también vinculados al proceso. ¿Qué es el indulto? Ojo, el indulto es que se procesa a un señor, a usted o a mí, nos declaran culpables, pero luego, a través de un procedimiento concreto, individualizado y por parte del Ejecutivo, del Gobierno, bien, se le dice, don Eurico, don José Manuel, es verdad que ustedes cometieron un error, pero me dicen que ya no lo van a volver a hacer, que el error, bueno, puede ser visto por la propia sociedad, pues como algo salvable, y por tanto, le vamos a impedir que cumpla la pena. Pero ojo, usted tiene en su expediente que ha cometido ese delito y usted es un delincuente. En el caso de la amnistía, sus antecedentes penales no existirían porque no ha cometido tal delito. Las diferencias son evidentes y claras. La amnistía puede ser general, se le puede conceder a numerosas personas, estamos hablando de 3.000, 4.000 personas vinculadas a todo este tema del proceso independentista, al golpismo catalán,
realizado hace unos años, mientras que el indulto va personalizado y de uno en uno. La amnistía debería aprobarse, si fuera constitucional y se pudiera en nuestro país, a través de una ley de las Cortes Generales, mientras que el indulto es una decisión de la antigua facultad de gracia del rey, que ahora lo tiene el Poder Ejecutivo. Es potestativa del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. El indulto es una medida de gracia. Deduzco, no es una medida, por tanto, estrictamente jurídica. Es jurídica porque somete a parámetros jurídicos. Quiero decir, otra cosa es que la decisión sea política, porque incluso frente a los informes jurídicos el gobierno puede tomar la decisión de proceder al indulto, pero sí que se sigue una serie de criterios jurídicos. No solamente para indultar pues a los intervinientes en el proceso, incluso cuando llegue la Semana Santa, saben ustedes que se indulta por parte de alguna asociación, pues de Jesús del Cachorro, no sé, tiene que seguir un procedimiento concreto vinculado a esa persona. Yo estoy a favor del indulto. Y para delitos comunes, no para delitos considerados estrictamente políticos. Hombre, para delitos que se puedan indultar. Vamos a ver, el señor que entra, creo que era Balear, entra un señor en su casa con una pistola, le quiere robar, llama a la policía no llega, coge una escopeta de caza, le pega un tiro y le mata. Y digo, mire usted, yo hice lo que tenía que hacer porque tenía ya a mi señora. E incluso el propio juez, cuando le condena, porque no tiene más remedio que condenarle, le dice, miren, indúltenle, porque este señor estaba trasunto de miedo insuperable que se dice en derecho penal, y lógicamente viene un señor con una pistola, le quiere robar, está allí con su señora, y lo normal es que coge una escopeta y le pegue un tiro. Y por tanto, es cierto que ha cometido un delito, pero para eso está la gracia y justicia que se decía antes del monarca, que ahora reposa en la sede del gobierno, ¿vale? La amnistía no solamente, José Manuel, borra el delito, sino que además, bueno, claro, tiene otra virtualidad. Si vamos extrayendo derivadas, pues en cierta medida deslegitima a los tribunales que han condenado a esos pues delincuentes a los que se está amnistiando, con lo cual esos tribunales quedan deslegitimados, es una pregunta que te hago, y en último término, el Estado que los sustenta. He escuchado a algún constitucionalista decir, pues no sé si era el otro día, un constitucionalista catalán en El Mundo, cuyo nombre ahora mismo lamento no recordar, catedrático, de Derecho Administrativo, que decía, es que si se aprueba la amnistía, es que se deslegitima completamente el Estado. Efectivamente. Lo ponemos blanco sobre negro y con nombres y apellidos para los que tenemos ya una edad. Sí. Si se aprueba la amnistía, estamos poniendo en el mismo punto, estamos equilibrando a alguien absolutamente que merece todos los respetos, creo que de todos los ciudadanos españoles, independientemente de su ideología, como puede ser Marcelino Camacho, como puede ser Nicolás Redondo padre, que fueron amnistiados porque estuvieron luchando por sus ideales, que pueden ser compartidos o no, frente a una dictadura, con un señor que se llama Puigdemont o con un señor que se llama Junqueras. Por tanto, estamos ahora mismo confundiendo peras y manzanas. El problema que tiene en el fondo la amnistía no es tanto que estos señores se puedan presentar a las siguientes elecciones, no es tanto... El problema real de la amnistía es que España pide perdón a nivel nacional e internacional porque considera que después de 45 años de democracia, que ni usted ni yo hemos dicho que estamos en un sistema dictatorial, con lo cual nosotros hemos también colaborado en un sistema antidemocrático, pues digo que vamos a reconocer que 45 años después de nosotros decir que estamos en un sistema democrático, no lo estamos. Y por tanto, nos ponemos exactamente al mismo nivel pues que pueden estar los países tan queridos, por cierto, por algunos de nuestros dirigentes, como puede ser Nicaragua o como puede ser Cuba, etcétera, etcétera. Claro que nos estamos deslegitimando nosotros mismos. Internamente, ¿qué le estamos diciendo a los jueces y a los fiscales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado luchando por que se cumpla la legalidad en Cataluña o en el País Vasco? Porque la siguiente derivada será que, por supuesto, se amnistia a los gudaris vascos, que lo han dicho toda la vida, que son unos grandes luchadores por la libertad, y lo sabemos todos. Estamos deslegitimando a nuestros jueces, a nuestros fiscales. Nos estamos deslegitimando a nosotros mismos. Que yo llevo explicando a mis estudiantes desde hace ya más de 30 años que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Absolutamente idéntico como puede ser a Francia, a Italia, a Estados Unidos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. ¿Qué les digo yo ahora cuando empiezo a darles las clases? Que estamos en un sistema dictatorial, que perseguimos a las personas
por sus ideas, que el señor Puigdemont es un señor que está purgado, como se purgaron con Franco o como se purgaron anteriormente, pues podríamos poner a Unamuno con Primo de Rivera, por el amor de Dios. No claro. Es cierto. Hay que recuperar el orgullo de sentirse español y de saber que la España constitucional que aparece a partir de la muerte de Franco es algo que debe protegerse por parte de todos. Los pájaros no pueden estar disparando los cazadores. Hay personas que han cometido un delito, hay unos jueces que deben juzgarlos, y si eso se conculca, lo que estamos conculcando es el principio de separación de poderes. Es decir, no puede ser que por parte del Ejecutivo o del Legislativo se impida al Poder Judicial cumplir con sus tareas. No puede ser porque no lo permite la Constitución. Y si me permite, vamos a hablarlo claramente por qué en el caso de España es inconstitucional que se redacte una amnistía. Porque puede ser constitucional en otros países. De hecho, lo son. Es decir, en Italia o en Francia o en Portugal cabe que se redacte una amnistía. ¿Cuál es en el caso de España, no. ¿Cuál es la diferencia? Que no se recoge en la Constitución y que el artículo 62 de la Constitución establece la imposibilidad de que se produzcan indultos generales. Vamos a las dos Ahí te cuestiones. quería ir porque he escuchado, perdona que te meta una mínima cuña, a Juan Fernando López Aguilar, ministro que lo fue de Justicia, que además creo que es catedrático también de Derecho Constitucional, colega tuyo. Yo lo conocí hace 200 años cuando era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y dicen que es un buen jurista. Bueno, y no solamente, sino creo que Tomás de la Cuadra específicamente, Cruz Villalón el otro día matizaba, pero bueno, Juan Fernando sobre todo lo dijo, dice, es que se habla de indultos generales, pero no está recogido con esa literalidad la amnistía. Por tanto, y hacía una disquisición, la amnistía sí cabría, según él, en la Constitución, porque lo que se prohíbe son los indultos generales. Vamos a ello. Desmóntame el argumento. Vamos a ello. En otras constituciones se recoge directamente que se puede desarrollar por ley orgánica una amnistía, ¿vale? Con lo cual ahí, bien, no hay nada que decir. Existen amnistías y se han dado en Francia y se han dado en Portugal o en Alemania. Volvamos a España. El artículo 62 impide, y es cierto, que se produzcan indultos generales. Pero hay un principio que se aplica en la vida en general y también en el derecho, que no deja de ser un trasunto de la vida, siempre que el derecho tenga sentido común, porque últimamente estamos atendiendo a normativas que carecen absoluta y radicalmente de sentido común. Pero decía que hay una interpretación que se llama sistemática del derecho. ¿Eso qué conlleva? Que si en determinado momento, en el ámbito civil, usted alquila una casa y dice que usted está arrendado en una casa, está de inquilino, usted sabe que no tiene la propiedad porque solo tiene la posesión de esa casa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando se dice que no caben los indultos generales, lo que se impide, que es lo mínimo que es el indulto, insistimos. A ver, el indulto es que nos juzgan, pero bueno, luego nos quitan la pena. Si eso no se permite por la Constitución, mucho menos se permite lo más, que es que ni siquiera eso sea delito. Eso es. Esto es algo de sentido común. Otros que van más allá dicen, bueno, como no dice nada la Constitución, se puede regular la amnistía. Digo, sí, claro, y la esclavitud. Porque la Constitución no prohíbe la esclavitud. Claro. Ni la Constitución prohíbe la autodeterminación. ¿Qué ocurre? Que claro que la Constitución prohíbe la esclavitud, porque haciendo esa interpretación sistemática, básica, que cualquiera entiende, si en la Constitución dice en el artículo 10 que la dignidad de la persona humana es básica para el desarrollo de sus derechos, si el artículo 15 dice que se prohíbe la pena de la muerte y los tratos inhumanos y degradantes, evidentemente no se puede regular en positivo la esclavitud. ¿Por qué? Porque si se impide que a un señor le escupan por la calle, o que le digan, eres calvo, oye, es que eres árabe, judío o católico, mucho menos se va a permitir la esclavitud. ¿A qué eso lo entendemos todos? Pues esto, que tiene un principio jurídico, bueno, es un latinajo que no nos lleva a nada, es lo que se pone de manifiesto en el caso de la Constitución Española del 78. Ítem más. Cuando se aprueba la Constitución Española del 78, aparecen dos enmiendas intentando introducir la amnistía como capacidad por parte de las Cortes Generales. Y ninguna de las enmiendas, entrando en una interpretación originalista que tampoco llega más, pero ninguna de las enmiendas se permite. ¿Por qué? Porque las mismas Cortes que estaban aprobando la Constitución son las que aprueban la Ley de Amnistía del 77. Y, por supuesto, dan
por seguro que con esa amnistía ya se pasa del sistema dictatorial al sistema democrático. Y para evitar que el leviatán gubernamental, aunque sea democrático, considere que luego puede hacer de su capa un saya y romper con la igualdad de todos los españoles ante la ley, la igualdad de los penados ante la ley, que se rompa la separación de poderes, dicen, no, ustedes amnistía no hacen. Y se quitan, no se aprueban ninguna de las dos enmiendas. Esta es la interpretación sistemática que defendemos el 90% de los juristas. El 90%, porque, José Manuel, tú eres ávido lector de periódicos todos los días, porque además en parte también pues te dedicaste a la cosa pública y escuchante de los distintos informativos de radio y televisión y de lo que hacemos aquí. Habrás observado, y vuelvo a citar otra vez, no solamente a Juan Fernando, a Tomás de la Cuadra, que también fue ministro de Justicia con Felipe González, Pedro Cruz Villalón el otro día, que fue Pascual Sala, efectivamente, Cruz Villalón, que fue presidente también del Tribunal Constitucional, decir que, hombre, quizás tal vez podríamos dejar ventilado el asunto, decía Tomás de la Cuadra, que lleva escribiendo unos cuantos artículos en los últimos meses, pues para intentar darles argumentario y justificación a lo que quieren hacer o lo que necesitan hacer, mejor dicho, pero con dos condiciones. Una, que pidan perdón y que no lo vayan y que digan que no lo van a volver a hacer. Y dos, decía Tomás de la Cuadra, o escribía el otro día, creo que era, no sé, en El País o en El Español, creo que este fue para El Español, que no incluyera a Puigdemont. Pero vamos a ver, pero si la amnistía es inconstitucional, es inconstitucional. A ver, es que todo esto parte de lo que hablábamos antes. Hay un señor, un teórico que se llama Lakoff, que decía, no tiene nada que ver con nosotros, es un lingüista, decía que cuando montamos el cuadro de debate, ya hemos perdido el debate si entramos en ello. Si nosotros ya preguntamos en el marco, pues ya estamos perdidos. A ver, si nosotros ya se nos pregunta si es constitucional o no es constitucional la amnistía, lo que estamos dando por supuesto, Eurico, ¿qué es? Que éticamente y que políticamente la amnistía se puede dar porque no pasa absolutamente nada. Por eso yo siempre hago hincapié en que antes de entrar en si es constitucional o no es constitucional, tenemos que ver si realmente, por qué se produce esta amnistía. Vamos a ver, esta amnistía se produce, y no lo digo yo, lo dice el señor Lobato, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, o lo dice el señor García Page. Se produce porque se necesitan 7 votos. Sí. Vamos a ver, vamos a decir que la amnistía es constitucional. Me acabo de pasar con estos otros colegas. Es constitucional la amnistía. ¿Se puede proceder a una amnistía porque se necesitan 7 votos para que una persona siga estando en una poltrona? No. Es absolutamente inmoral. Digámoslo claramente, porque si tuviéramos que amnistiar, si hubiera un consenso generalizado, se llega, se gobierna, y cuando ya se esté gobernando, se coge, se monta una mesa, se discute y se dicen, señores, quizá es el momento de ponernos todos de acuerdo y de darles el cupo vasco también a los catalanes, hacer que Madrid sea la única comunidad autónoma que paga el famoso Fondo de Compensación Interterritorial, que ahora se llama de otra forma, etcétera, etcétera. Y a lo mejor es una salida, pero faltando 15 días para ver si tenemos un candidato a presidente del gobierno que pueda formar gobierno, y si no, hacer elecciones, es una inmoralidad. Se está jugando una película que se está anunciando ahora, se llama 30 monedas. 30 monedas estamos hablando aquí para una traición a los principios básicos y esenciales de nuestra transición política y de nuestra España constitucional. Insisto, si es tan importante, sentémonos y discutámoslo. Claro. Pero no puede ser tan importante y no puede ser tan constitucional lo que antes todos, incluido Carmen Calvo, profesora titular de Derecho Constitucional, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, decían que no era constitucional. No puede ser constitucional lo que los propios letrados del Congreso de los Diputados, cuando se presenta una ley de amnistía en el año 21 por parte de los socios podemitas de yo no sé si era Sumar o si era todavía Podemos, ¿vale? No quiero meter la pata. Creo que se presenta y dicen, no es constitucional porque el 62 de la Constitución impiden los indultos generales, y si se impide lo menos, se impide, por supuesto, lo más. Se impide lo más. Entonces, de verdad, tengamos eso absolutamente claro. Olvidémonos en este caso del derecho, Eurico, y vayamos a la moral. Y vayamos a la política entendida como la lucha por el bien común. ¿Qué diferencia existe entre José Manuel Vera, que malversa desde Fernán Caballero, provincia de Ciudad Real, que es su pueblo, un dinero,
y un señor que en vez de llamarse José Manuel Vera se llama Josep Manel y que se envuelve en la Estelada, en la Barretina o en la Chapela, se organiza como partido político, como Tsunami Democratic, y le dicen que ya no malversa. Es que es totalmente injusto, radicalmente, atendiendo al término latino de raíz, es profundamente injusto. Y pone de manifiesto la falta de capacidad moral, no solamente de unos dirigentes políticos. Porque, cuidado, y yo sé que esto políticamente no queda bien, porque a los oyentes les gusta escuchar que ellos no tienen la culpa. Pone de manifiesto también la capacidad moral de gran parte de los votantes y de los ciudadanos españoles, que les da exactamente igual una cosa que otra. Y por tanto hay que decirlo. Hablando del juramento de la princesa Leonor. El juramento de la princesa Leonor es el juramento que tendríamos que tener todos respecto a nuestra democracia. Guardar y hacer guardar la Constitución y preocuparnos de nuestros derechos y de nuestras libertades y ejecutarlos y luchar por ellos. Bien, este juramento de una persona que sabe lo que es jurar y que lo va a cumplir es lo que tienen que hacer nuestros diputados y nuestros senadores, nuestros gobernantes y sobre todo nosotros. Porque ¿qué parte de responsabilidad tenemos los votantes, respecto a lo que está ocurriendo? Aquí lo decimos todos los días, 7.700.000 personas que han respaldado con su voto a Pedro Sánchez, intuyendo, aunque no lo dijo en campaña, que ahora también dicen, no, oiga, decía Feijóo el otro día, vuélvase usted a presentar, pero diciendo con claridad y prometiendo en campaña que va a conceder la amnistía y que les va a permitir hacer otro referéndum. Como dice un amigo mío, ha puesto pajaritos contra águilas a que gran parte de esos votantes siguen diciendo, ¿a mí qué más me da? No, es que lo dicen, sí lo dicen en público, en redes todos los días. Las encuestas siguen diciendo que se está poniendo en almoneda la transición política española. Felipe González, que no se caracteriza por entrar a hacer declaraciones públicas diciendo, por favor, yo no puedo pedir perdón por lo que he hecho, pero no Felipe González. José Manuel Vera Santos no puede ni va a pedir perdón por estar explicando una constitución absolutamente homologable al resto de las constituciones europeas occidentales. No lo voy a hacer. No es cierto lo que nos están intentando vender, Eurico. Hay que decirlo alto y claro. Yo voy a seguir explicando cuáles son las tareas del rey. Yo voy a seguir diciendo cómo se reúnen las Cortes Generales, cómo se tiene que controlar el gobierno por las Cortes Generales, aunque llevamos 2 meses sin abrir el chiringuito del Congreso de los Diputados. Por favor, señora Presidente. El Grupo Popular ya requirió, no sé si ayer, hace 36 horas, si veis esto en tiempo real, requirió a doña Francisca Armengol, sé que le fastidia un poco, le llamamos así, doña Francisca Armengol, para que volviera a convocar a la Junta de Portavoces y, se retomara la normalidad. El otro día se concentraron la normalidad en la vida parlamentaria y si no, anunciaba que tomaría las acciones, decía la nota, que en derecho correspondieran. Pero alguien ve normal, vamos a ver, el control al Ejecutivo cuando estamos en un gobierno en funciones no es lo mismo que cuando ya se está gobernando. No, porque pero alguien ve normal que no se reúna de verdad el Congreso de los Diputados para ver qué está ocurriendo en Israel. A ver qué está ocurriendo con los cayucos y los problemas que llevemos 20 y tantos días sin fecha para la investidura, porque la tienen bloqueada. Así como Feijóo se le dieron 7 días, se le dieron 8 días y además se le criminalizó y se le dijo que estaba haciendo perder el tiempo a su Sanchidad y a todos los españoles. Ahora están negociando por debajo de la mesa, como digo aquí todos los días, con la habitación a oscuras y además se nos recrimina si pedimos explicaciones. Sí, pero es que, a ver, es que esto tiene también un matiz constitucional muy importante. Si no se pone fecha o se logra, vamos a ver, lo que establece la Constitución es que si no hay un candidato se puede, que saque la mayoría absoluta, la mayoría simple, se puede seguir durante 2 meses presentando candidatos. Claro. Si no se pone esa fecha se logra y se llega hasta el final, el tiempo del otro. Impides que pueda salir otro candidato. Imaginemos que mañana los señores del PNV cambian de opinión porque están cansados de que no les hagan caso y que les hagan mal caso a los de Podemos, a los de Sumar, a los de Restar y a los de Multiplicar. Oiga, que lo mismo se cambian y pueden votar al señor Feijóo. Permita que haya una ventana de 7 o 10 días antes de que termine la fecha, por si acaso cambia la situación. Pues no, voy a decidirlo yo, que soy la presidenta del Congreso, que no voy a poner ninguna fecha y así impido cualquier tipo de veleidad de que alguien pueda apoyar a otro candidato. Bloqueo. Es algo francamente deplorable. Nos acostumbramos ya a determinadas cuestiones, ya empezamos a acostumbrarnos con el estado de alarma, que era un estado de alarma fake, nos metieron en nuestra casa, no nos hacían ilegalmente, casa, porque luego hubo 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Pero si es que aquí nos acostumbramos a que antes de que se declarara, creo que fue el segundo o el tercer estado de alarma, solo aplicaba Madrid.
se paralizara todo Madrid, saliera la policía y la Guardia Civil a impedir que saliéramos los madrileños, antes de que se hubiera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Eso no ocurre ni en China, señores. Así es. Entonces nos vamos acostumbrando, y es como el burro de mi pueblo. Oye, llegó un paisano y dijo, voy a acostumbrar al burro que come mucho a que vaya comiendo menos, porque es que si no, es que se me lleva la cosecha. El burro se acostumbra, y ya sabemos lo que le pasó al burro, que se murió. Que se murió. Bueno, iba a remedar un chiste, pues un poco vulgar, el gatito y el gato que le dan vueltas a la plaza. Ya de esto ni hablamos. Si la amnistía es inconstitucional, del referéndum ya ni hablamos, claro. A ver. Porque la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, no en una parte del mismo. A ver, es que esto va como todo, en diócesis, que decían en mi tierra también. Van en pequeñas dosis. Primero hablan de la amnistía y dicen, bueno, pero el referéndum ni lo vamos a tocar. Bueno, primero, entonces, indultos pero amnistía no. Claro, después amnistía sí, pero referéndum no. Después el referéndum sí y lo siguiente, pues... El referéndum es una figura que está absolutamente regulada en la Constitución, en el artículo 92, con una ley también que lo desarrolla y no permite determinadas competencias, sobre todo por parte por las comunidades autónomas. En comunidades autónomas, incluso en los ámbitos locales, se pueden realizar cualquier tipo de consulta, pero siempre dentro de las propias competencias. Sí, evidentemente, la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, evidentemente no entra dentro de las competencias de ninguna comunidad autónoma que puedan decir si sí o si no siguen en España o cómo siguen o cómo dejan de seguir. Pero eso lo entiende cualquiera con sentido común. No estamos hablando de política, estamos hablando de respeto y de ética política con carácter general. Siempre le digo a mis chicos cuando les doy clase, digo, vamos a ver, cuando ustedes, que están absolutamente imbuidos de todo lo que dice la prensa, de que hemos martirizado a los vascos y que la lengua euskérica había desaparecido por Franco, pues no, la lengua euskérica no se implanta porque no existe. No es lo mismo que pasa con el caso del gallego del catalán, ¿vale? Pero el euskera... No hay manera de hacerles ver, después de gastarse tantísimo dinero, a los señores que vienen del País Vasco que hablen en euskera. Porque no existe. Porque el euskera batúa es una invención. No, pues no tiene literatura como si la tiene el catalán, como si la tiene el gallego. Eso es. Claro. Y las cosas son así. En la propia sentencia del Tribunal Constitucional decía que no se podía convocar referéndums sobre estas cuestiones porque carecían de competencia. Es decir, la comunidad autónoma de Cataluña, exactamente igual que la de Castilla-La Mancha, y ya sé que eso no le gusta, puede discutir sobre muchas cuestiones, pero desde luego no de su encaje constitucional en el resto de España. Lo traemos a la vida privada. Un señor en su casa puede hacer lo que quiera, pero si vive en una comunidad y no vive en un chalet, resulta que si los del quinto, los del cuarto y los del tercero quieren cambiar el tejado, tiene que cambiarlo también el del bajo. Porque todos tenemos que decidir sobre lo que nos compete a todos. Esto es básico en cualquier sistema democrático. Usted puede decir que yo soy del bajo y no quiero pagar, o quiero pagar menos, si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, se pone el ascensor, etcétera. Pero los que decidimos somos todos. No cabe ningún tipo de referéndum de autodeterminación. Creo que existía una constitución, pues allí por Ruanda o por una cosa de estas, que lo posibilitaba. Por un principio básico, si la soberanía nacional reside en el pueblo español, el propio pueblo español, o francés o italiano, por favor, olvídense de mirarnos tantos el ombligo, o italiano o francés o alemán, no va a posibilitar él mismo autolimitarse diciendo que soy soberano pero menos. ¿Por qué? Porque resulta que una parte de ese pueblo que digo que es un conjunto, resulta que puede decidir por todos los demás. Esto está acabado, eso es medievalismo puro y duro. Eso no entra en un sistema constitucional. Esto no entra en el concepto de principio de legalidad que conlleva un carácter general y que nos obliga a todos de la misma manera. Es decir, estamos volviendo a lo que ocurrió hace 26 siglos en el discurso fúnebre de Pericles. Estamos volviendo... Pericles pues, era un factotum en la Atenas de su tiempo y tenía que hacer un discurso fúnebre porque volvían a haber perdido contra los atenienses y los hombres estaban dándose ánimos. Entonces, ahí en ese discurso fúnebre de Pericles es donde sale el concepto, se defiende el concepto de isonomía, de igualdad de todos ante la ley, y sobre todo decía Pericles que frente a los espartanos, los atenienses se caracterizaban por el gobierno de la ley y no el gobierno de uno, que la ley gozaba de generalidad y que no se posibilitaba que uno fuera el que bastardeara el sentido de la ley en beneficio de unos o de unos pocos.
Yo creo que Pericles llegaría a España y diría, oye, esto ha cambiado bastante de mi tiempo, para bien, con carácter general, y se volvería. Y cogería y diría, señores, pueden ponerse ustedes a llorar, porque ese principio de la isonomía, ese principio del respeto a la ley, del respeto a las instituciones, se está perdiendo en España cada vez más. ¿Y la culpa la tienen solamente los políticos? No. Porque desde que alguien llegó que se llamaba Rousseau y dijo aquello de que la soberanía era popular y que había un sufragio universal, los políticos... Y un contrato social, pero es que yo no tengo la sensación de haber firmado un contrato con unos tíos que quieren delinquir para destruir mi país. Las cosas como son. Pues sí, en eso estamos. Pero que digo, como el sufragio es universal, los políticos y los que votamos a los políticos tenemos una relación, no voy a decir de identidad, que decían los franceses clásicos, pero sí de muy cercana relación. Es decir, la responsabilidad de lo que está ocurriendo, lo tienen unos más y otros menos. Pero como yo no predico el socialismo y creo que la responsabilidad viene vinculada a la libertad de cada uno, creo que todos los que nos están oyendo tenemos también nuestra parte alícuota de responsabilidad. Y el señor que da clase tiene que decirlo. Y el señor que es presidente de una comunidad de vecinos tiene que ponerlo de manifiesto. Y el señor que está discutiendo en un bar no se puede echar para atrás para, con todo el respeto del mundo, decir, señores, no me pueden decir que lo que antes era blanco era negro, porque lo diga un líder de un partido político. Y me da igual si ese líder se llama Sánchez, se llama Feijóo o se llama Eurico. No se puede tolerar en una sociedad democrática avanzada que los cambios que se produzcan en la opinión pública vengan dadas porque el gran líder de pronto cambie de opinión. Algún periodista, compañero suyo, dijo, no, cambio de opinión no, lo que usted está haciendo es mentir. Alsina lo dijo. No, cambio de opinión. Yo me tiraría el día entero hablando con José Manuel Vera. Le voy a suplicar, porque se me quedan muchas cosas en el tintero, pero esto tiene una duración finita, y además es que si no me como el tiempo de Generación Euro, que es lo que viene a continuación con mis buenos amigos Percival Manglano y Javier Cantera. Pero le voy a arrancar a Vera el compromiso de que vuelva usted, pues cuando sus obligaciones se lo permitan. Con muchísimo gusto. Yo, además, siempre lo digo, no existe ningún periodista ni ningún medio de comunicación que haya intentado hablar conmigo que yo no haya respondido, siempre que haya podido. Además, en este caso, por motivos, además, que ya se ha puesto de manifiesto, con mucho más gusto. Te lo agradezco muchísimo, José Manuel Vera. Ha sido un placer. Un gran catedrático, uno de nuestros mejores constitucionalistas, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy nos hemos quedado, porque además es que no tenemos más tiempo, insisto, me como Generación Euro, en los aspectos técnicos, aunque como veréis no he eludido cuestiones puramente políticas, porque al final todo es política, como os digo yo todos los días, y consideraciones. Me quedo con, me ha gustado el colofón del discurso de Pericles, del discurso fúnebre de Pericles, pero ha dicho en varias ocasiones que esto es, sobre todo y por encima de todo, una inmoralidad. Os veo dentro de unos minutos en Generación Euro. Gracias y hasta ahora mismo.